de clase, 12 estudiantes se pueden quedar después de terminar la clase, por favor, para ayudarme 15 minutos para hacer un trabajo que tengo que presentar mañana. Tengo que sacarle foto de una representación, una técnica participativa. Tengo examen. Mis exámenes son orales, porque no son. Pero yo digo, ¿cómo hay colegas mentirosos? Toda la clase, con todo el miedo del mundo, yo presente vía virtual, sin haber estudiado, a veces sin haber leído las benditas lecturas, y me la inventaba, si me tocaba, no me quedaba otra. Y llega un colega y le dice, el docente, no somos más que 20, y siempre haciendo trabajo en grupo. A ver, vamos a ver, espérenme un ratito. Listo. ¿Dónde nos habíamos quedado? A ver si se acuerdan. Métalo encima. Simón, no se olvide que las enzimas son proteínas. Y todo lo que le pasaba a las proteínas, le pasa a las enzimas. Vale decir, ¿será que las enzimas pueden aguantar temperaturas altas? No. ¿Será que pueden trabajar a pH extremos? No. Entonces, se desnaturalizan. ¿Qué hay palabras claves que vamos a ver ahora para que ustedes vayan familiarizándose con ciertos términos? Por ejemplo, simógenos. ¿Qué son los simógenos? Son los famosos precursores inactivos o las enzimas completamente inactivas, que para que esta enzima tenga una actividad catalítica o se vuelva activa, tiene que sufrir una ruptura proteolítica. Por eso los simógenos son proenzimas o preenzimas, enzimas inactivas, que tienen que sufrir una ruptura catalítica, una hidrólisis, y se convierten en enzimas propiamente activas. Típico ejemplo, las enzimas que participan en el proceso de la digestión, muchas de ellas, el tripsinógeno. El tripsinógeno es la enzima inactiva o enzimógeno, que para convertirse en tripsina tiene que sufrir una ruptura proteolítica debido a la presencia de un medio ácido. Enzima, proenzima y enzima. Catálisis enzimática. ¿Se acuerdan qué era la catálisis enzimática? La catálisis enzimática no es más que el hecho, esta es la reacción que les puse, ¿se acuerdan? En pizarra. Y les dije, esta es la... Ahí está. Si yo me fijo, esto que estoy punteando es la energía de activación sin enzima. Esta otra es la energía de activación con enzima. ¿Qué me hace entonces? ¿Qué me explica la catálisis enzimática? La catálisis enzimática me dice, una enzima es capaz de actuar sobre un sustrato haciendo que la energía de activación disminuya. ¿Cuál es la energía de activación? Es el producto que obtengo es el mismo, con enzima o sin enzima. ¿Qué es lo único que hago? Que aumente la velocidad de la reacción química, solamente eso. Entonces, ahí tenemos lo mismo visto por separado. Reacción no catalizada y reacción catalizada. ¿Cómo se llamaría acá reactivo? Y aquí se debería llamar producto. ¿Cómo explico entonces la catálisis enzimática? ¿Por qué se disminuye la energía de activación? La energía de activación se disminuye porque la enzima se une al sustrato, me forma un complejo enzima-sustrato, me queda la enzima nuevamente y sale el producto. Esta enzima es la misma que entró inicialmente. Ese es el concepto de biocatalizador. ¿Qué es un biocatalizador? Aquel que aumenta la velocidad de una reacción química y no interviene en el proceso. Entra, en este caso como enzima, y sale como enzima, sin ningún átomo por demás.
Muy bien. Ahí está, me dice cómo se forma el complejo enzima-sustrato, sale la enzima y salen los productos. Diferentes formas a través del cual la bibliografía trata de demostrar cómo actúan las enzimas. ¿Qué se necesita? Y ahora viene la pregunta acá del medio. El 50% del peso seco son enzimas de su cuerpo. Entonces usted dice el 50% son enzimas, vale decir proteína, colágeno, elastina, albúmina, escleroproteínas, todas esas son proteínas, pero no son enzimas. ¿Qué tiene que tener una proteína para ser enzima? Porque todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. ¿Qué tiene que tener una proteína para que se convierta en enzima? La respuesta está en la presencia de un sitio activo. Una proteína que tenga un sitio activo se convierte en enzima. Ahora la otra pregunta, ¿qué hay en ese sitio activo? ¿Qué es lo maravilloso en ese sitio activo que hace posible que una proteína cualquiera se convierta en enzima? Lo primero, el sitio activo es un pequeño espacio diámetro en todo lo grande del espacio. Vale decir, si este ambiente es una enzima, la puerta sería el sitio activo. Para que ustedes dimensionen el tamaño. Acá me dice, habla de 20 angstroms de diámetro. Me dice que es un espacio bastante pequeño. Pero en ese sitio activo es el lugar donde entra el sustrato. Si todo este curso fuera la enzima, la puerta fuera el sitio activo y usted fuera el sustrato, el lugar por donde entra el sustrato es el sitio activo. Ahora, la otra pregunta era de los químicos orgánicos. ¿Qué hay de maravilloso en ese sitio activo para que esa proteína tenga la capacidad de aumentar la velocidad de una reacción química? Resulta que descubrieron que solo hay aminoácidos. Claro, ¿qué más va a haber? Si la enzima es una proteína, y la proteína, unidad básica estructural, son los aminoácidos, entonces, ¿qué hay en el sitio activo? En el sitio activo se encontraron residuos no esenciales, vale decir, aminoácidos no esenciales, porque el otro interés debería decirse, es que solamente hay, formando parte del sitio activo, muchos aminoácidos esenciales. No. Aminoácidos no esenciales o residuos no esenciales, residuos estructurales, residuos de unión y residuos catalíticos. Cuando me dice residuos catalíticos, me está diciendo que son restos de aminoácidos que van a tomar contacto directo con el sustrato. Es como que hagan de cuenta que estuviera en el sitio activo como una pinza, algo que me va a permitir sujetar al sustrato y permitir que se forme el complejo enzima-sustrato para después dar lugar al producto. Cuidado, sin embargo, que cuando entra el sustrato al sitio activo, no se forman enlaces fuertes, no se forman enlaces irrompibles, porque en el momento que eso ocurriera, vale decir, en el momento que si este fuera el sustrato y mi mano fuera la enzima, en el momento que el sustrato formara parte de la enzima, se pierde el concepto de biocatalizador biológico o se pierde el concepto de proteína. Porque ¿qué habíamos dicho? Una proteína no puede cambiar su estructura. Si cambia su estructura, cambia su función o pierde su funcionalidad. Este sustrato y la enzima forman un complejo enzima-sustrato para después obtener un producto y la enzima sale tal cual. En ese sitio activo, en ese pequeño sitio activo, solamente encontraron aminoácidos.
restos, cadenas laterales de aminoácidos, que algunos tienen una función importante en la actividad catalítica. Aquí, modelo. Se habla, entonces la otra pregunta es, se dice que el responsable de la especificidad y la catálisis de la enzima es el sitio activo, ese pequeño espacio. Muy bien, si no hay el sitio activo, no hay la actividad catalítica. Si no hay el sitio activo, no hay actividad catalítica. La pregunta era, ¿qué pasa? ¿Cómo es? ¿Por qué se dice que el sustrato tiene que ser específico para la enzima? Vale decir, la amilasa, el almidón, se rompe gracias a una enzima que se llama alfa-amilasa salival, que está en la boca. Que si entra la celulosa, ¿se acuerdan la celulosa? Que también está formada de almidón, de glucosa, pero ¿cuál era la diferencia? Que la celulosa tiene enlaces así, beta. Y la enzima que está en la saliva es alfa. Rompe enlaces de este estilo, alfa. No rompe enlaces beta. Entonces, ¿qué es? Eso es la especificidad. Miren cómo es tan específica la enzima que cuando ve un enlace cruzado no lo ataca, no lo rompe. Entonces decían los químicos, eso se da, eso se presenta, ¿por qué? Decían, porque el sitio activo es un lugar tan perfecto que calza de manera perfecta con el sustrato, así como una llave a la cerradura. Vale decir, yo no puedo introducir cualquier llave en cualquier cerradura, tiene que ser el calce perfecto. Entonces, ese era el modelo antiguo. Decían, el sustrato calza la enzima como la llave calza la cerradura. Tenía que ser perfecto. Hoy en día, sabemos que existen las llaves maestras. O si no, ¿cómo se roban los autos? Con la llave maestra. Llega cualquier dueño de lo ajeno y usted lo ve abriendo el auto y dice, ay, es el dueño que se está llevando el auto. Hasta que aparece el verdadero dueño y dice, mi auto. Usted dice, pero yo vi a alguien que entró con una llave, lo abrió, se subió y listo. Muy bien. Entonces, efectivamente, se quedó en que no existe ese modelo de llave cerradura, sino el modelo de ajuste inducido. ¿En qué consiste este modelo de ajuste inducido? El modelo de ajuste inducido me dice lo siguiente. Si usted piensa que es los guantes esos que usan para sus prácticas, usted puede ser talla M. Su compañera también tener talla M de guante, pero resulta que usted tiene los dedos cortos, gorditos, y su compañera tiene los dedos más delgaditos. ¿Qué es lo único que hacen? Acomodan el guante a la mano, pero es M. No va a poder usted, su mano M, entrar en un guante S. Así tenga los dedos cortos, delgados, etc. Muy bien. Entonces dice que la enzima se ajusta al sustrato como el guante a la mano. Vale decir que no es rígido el sitio activo, sino habla del modelo del ajuste inducido, donde lo que tenemos es un modelo flexible en el que vamos a poder de alguna manera entrar o calzar ese sitio activo, va a poder calzar al sustrato. De ahí que vamos a ver dentro de un momento la inhibición de las enzimas, porque logran entrar sustratos diferentes o logran entrar inhibidores al sitio activo, burlando la catálisis de la enzima o burlando la especificidad, dicho de otra manera. No, es que yo tengo un guante, mi mano es entre M y L, pero logra usted meter su mano en un guante M. Entonces lo mismo, hay inhibidores de la actividad enzimática que logran entrar al sitio activo burlando la especificidad de la enzima. Entonces son dos los modelos.
Ahora, la otra pregunta, ¿dónde encontramos las enzimas? ¿Será que las enzimas son de característica solo intracelular? ¿Las enzimas las puede encontrar fuera y dentro de las células? Sí. Las enzimas pueden estar fuera y dentro de las células. Las enzimas se sintetizan, la mayoría, en el citoplasma. Estas enzimas pueden ser, la mayoría, pero no todas, intracelulares. Lo que sí debe quedar en claro es que las enzimas no están al azar. No es a decir, hoy aparece una transaminasa dentro del hígado y mañana una transaminasa a nivel respiratorio, a nivel renal. No, las transaminasas tienen una funcionalidad característica dentro de las células de los hepatocitos. No así, no las voy a encontrar en otro tipo de células. Por eso se dice que estas no están distribuidas al azar. Las enzimas las podemos encontrar en la mitocondria. El tercer parcial es todo mitocondria. Todo es mitocondria. Funcional de fosforilación oxidativa, cadena respiratoria, ciclo de Krebs, metabolismo de los hidratos. La mayoría de las reacciones están en la mitocondria. Y vamos a estudiar una gran reacción, grandes reacciones con una cantidad grande de enzimas. Entonces ya ahí se les preguntará pues a ustedes en los exámenes del tercer parcial la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa es la que produce que el glucógeno muscular no degrade o no contribuya a la glicemia. La deficiencia también de la glucosa 6-fosfatasa está relacionada con una enfermedad relacionada con el almacenamiento del glucógeno. Ahí también vamos a hablar. Entonces, las enzimas cobran una relevancia importante dependiendo el órgano, la organela en donde se encuentra. Hay las que están asociadas a los ribosomas, que favorecen la síntesis de proteínas. Hay las enzimas lisosomales, las que están en los lisosomas, que tienen actividad catalítica para destruir todo aquello que no le sirve a la enzima. Hay enzimas responsables de la biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de enzimas distribuidas no solamente dentro de las células, aunque la mayoría puedan estar ahí, sino fuera de las células. Los sistemas multienzimáticos. A partir ya del tercer parcial, cuando veamos por lo menos metabolismo de hidratos de carbono, ahí vamos a ver una secuencia de enzimas. Y vamos a ver que las enzimas tienen la característica de que una favorece la formación del producto de una secuencia, vale decir, A tiene una catálisis o está regulada por una enzima para convertirse en B, y B se convierte en un sustrato para convertirse en C gracias a otra enzima. Eso es un sistema multienzimático. Nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de enzimas, si no nos teníamos vivos aquí, muy sencillamente no existiría. ¿Cómo se determina la actividad enzimática? A ver, esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué hace una enzima? Aumenta la velocidad de una reacción. ¿Qué es velocidad? ¿Qué entendemos por velocidad? En física, ¿no ves? Nos enseñaban que era velocidad. Llegar a un punto más rápido. Ya, la distancia recorrida en tiempo. ¿Acaso no decimos un auto de Fórmula 1 es mucho más veloz porque recorre, qué sé yo, 360 kilómetros por hora? Comparado con un auto común que recorre 25 kilómetros por hora. ¿Muy bien? Entonces, eso entendemos por velocidad. Y dice, las enzimas aumentan la velocidad de una reacción química. Pero es que las reacciones, mi glucosa no corre de mi cabeza a mi pie ni de mi pie a mi cabeza, ¿no recorre? No. Entonces, ¿qué es velocidad? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se determina? ¿Cómo yo puedo darme cuenta
que una enzima está aumentando la velocidad de una reacción química? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo decir aquí en esta reacción hay una enzima? Se determina por la cantidad de producto formado o por la cantidad de sustrato desaparecido. Mientras más producto yo tenga en menos tiempo, ¿qué quiere decir? Que aumentó la velocidad de la reacción química. Mientras más sustrato desaparezca en menos tiempo, quiere decir que la actividad de la enzima está funcionando. Entonces, la actividad catalítica o la actividad enzimática se mide por la cantidad de producto formado y por la cantidad de sustrato desaparecido. ¿Bien? A eso se refiere todo esto. Y aparecen, y su actividad era la que ustedes leían cuando estaban exponiendo, y decían, ¿qué es SUI? Unidades internacionales por litro. Muy bien. Entonces, eso era lo que ustedes se preguntaban, y esa es la medida de la actividad de las enzimas. Muy bien. Ahora viene la otra parte. Factores que modifican la reacción enzimática. Dicho de otra manera, ¿qué factores me van a modificar la velocidad de una enzima? Así como cuando a usted se le pregunta, ¿qué cree que en un auto le modifica que sea veloz o que sea lento? Usted dirá, bueno, el motor, el tipo de aceite que tenga, las llantas. Esos son los factores que va a modificar o que va a alterar para que un auto sea veloz o sea lento. Ahora, en las enzimas, ¿cuáles son los factores que hacen que la actividad de la enzima se vea afectada? La concentración de la enzima, los factores, la concentración del sustrato, la temperatura y el pH. Veamos la concentración de la enzima. Si yo no tengo enzima para un sustrato preestablecido, la velocidad es lenta, es cero, está aquí. A medida que yo le voy agregando enzima al sustrato, ¿qué pasa? La velocidad va aumentando, la velocidad de la reacción. A medida para una concentración de sustrato establecida, le aumento enzima, la velocidad de la reacción es directamente proporcional, aumenta. Por eso dice, existe una relación lineal entre la velocidad de la reacción y la concentración de la enzima. A mayor enzima, mayor velocidad de la reacción. Eso estamos lógicos para un sustrato estable. Vale decir, tengo 10 moléculas de glucosa. Si no hay enzima, no hay glucólisis. Le voy agregando la enzima y se va produciendo la glucólisis. Va a haber mayor glucólisis mientras más enzima haya para las 10 moléculas de sustrato. Eso es lo que me explica la concentración de la enzima. Pero en nuestro cuerpo no tenemos concentración de sustrato estable. ¿Por qué? Porque hoy usted se comió media olla de majadito y consumió una gran cantidad de ¿qué? De hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir? Su sustrato ahorita, el que está brillando, es los hidratos de carbono, la glucosa. No, mañana usted se fue de churrasco y se comió media vaca. ¿Qué es lo que está consumiendo? Proteína. Entonces mi sustrato varía, no es estable. Entonces, ¿qué me dice con respecto a eso? Vamos con la concentración del sustrato. A medida, miren, entonces aquí la gráfica es la siguiente. Este es el sustrato y esta es la velocidad de la reacción para una concentración de enzima estable. Eso sí lo tenemos. Las enzimas están en pequeñas cantidades en mi cuerpo que se sintetizan de acuerdo a las necesidades, pero están sintetizadas. Me voy a inventar un número para que ustedes más o menos entiendan lo que les estoy diciendo.
Suponiendo que yo tengo 5 enzimas o las 10 enzimas de la glucólisis, las 10, una de cada uno, ¿listo? Y yo lo que le voy a ir dando es sustrato, aumentando el sustrato, una molécula de glucosa, 2 moléculas de glucosa. ¿Y qué sucede? La velocidad de la reacción va aumentando a medida que yo voy aumentando sustrato. Va aumentando la velocidad, yo sigo comiendo hidrato de carbono. Llega un momento que la velocidad de la enzima permanece constante. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que usted consuma una gran cantidad de hidratos de carbono, no quiere decir que sus células van a estar súper energetizadas. No va a decir usted, sí, tengo energía de acá para un mes. No, va a llegar un momento en que la velocidad de la vía de la glucólisis o la velocidad de las enzimas alcanza un máximo, a un tope máximo, tan parecido como cuando usted pone el pie en el acelerador. Usted dice, quiero que mi auto corra rápido. Llega un momento en que usted se puede parar en el acelerador y su motor empieza a vibrar. No da más, no va a correr más. Se quedó ahí, a esa velocidad constante. Lo mismo sucede con las enzimas y su actividad catalítica. No porque usted le agregue una gran cantidad de sustrato, quiere decir que va a generar una gran cantidad de producto, sino piensen en su glucógeno. Imagínense su hígado. Más de esto no es, ¿ves? No es así. Más de esto no es su hígado. Su hígado que alberga glucógeno hepático. ¿Para qué? Para proveer glucosa en el momento de ayuno, cuando usted no come. Usted no puede agarrar y decir, voy a consumir tanto hidrato de carbono para que se guarde tanto glucógeno y me tenga reserva para 5 días, para 3 días. No, va a llegar un momento que su hígado sintetiza la cantidad de glucógeno preformado, ya que llegó. Usted sigue comiendo hidrato de carbono, ¿qué es lo que ocurre? Se activa otra vía, la grasa. Listo. Pero las vías las vías de la lipólisis, esas sí que no son nada benevolentes, ¿no ves? Empieza usted a acumular grasa, y su cuerpo empieza ya no da donde puede y empieza a acumular grasa visceral. Entonces, miren ustedes, existe una velocidad máxima, pero un químico, un investigador, descubrió la famosa constante de Michaelis o de Mitchell, que le llaman, que corresponde a la concentración de sustrato. Aquí está la KM que aparece ahí, que este puntero me abandona. La constante de Mitchell es la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Ahí aparece, esa es la constante de Michaelis. La constante de Michaelis lo descubrió, o Mitchell dijo, la concentración de sustrato en la cual alcanzo la mitad de la velocidad máxima es constante para cada enzima. Y es como la huella digital de las enzimas. Aquí está la definición, por si igual lo tienen, esto hace un mes, ustedes van a estudiar. La constante de Mitchell corresponde a la concentración de sustrato con la cual la velocidad de la reacción alcanza un valor igual a la mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué fue importante? ¿Por qué se hizo famoso este investigador, este químico? Porque descubrieron que esa constante de Michaelis es como la huella digital de nosotros, única y irrepetible. Cada enzima tiene una constante de Michaelis característica y eso le permite a los investigadores descubrir nuevas enzimas. Si de repente, como nosotros que decimos, se han descubierto todas las especies y de repente aparece una especie nueva. Bueno, de repente a través de la constante de Michaelis ellos descubren nuevas enzimas. Entonces de ahí que se hizo
bastante famoso este investigador. En condiciones definidas del medio, dice pH, temperatura, etc., la constante de Michaelis tiene un valor fijo para cada enzima y sirve para caracterizarla, para identificarla dentro de todas las enzimas. En la mayoría de las enzimas el valor de Km tiene una relación inversa con la afinidad de la enzima por el sustrato. A mayor afinidad, menor constante de Michaelis. Eso tiene una connotación físico-química, pero acuérdense la importancia de la constante de Michaelis que permite identificar a las diferentes enzimas. Vamos con el tercer factor. Ya vimos la concentración de la enzima, la concentración del sustrato, vamos con el tercer factor, la temperatura. ¿Por qué cuando nosotros superamos los 40 grados centígrados ya empieza nuestro cuerpo a pagar las consecuencias? Porque lamentablemente al ser las proteínas, al ser las enzimas proteínas y las proteínas son termolábiles, llegan a superar cierta temperatura y se desnaturalizan. Entonces, ¿cuál es la temperatura óptima para que actúen las enzimas? 37 grados centígrados, la temperatura corporal. Por debajo y por encima se desnaturaliza. Entonces, lo recomendable para que nuestro sistema multienzimático actúe adecuadamente, o dicho de otra manera, sus vías metabólicas, catabólicas y anabólicas actúen adecuadamente. ¿Qué temperatura óptima necesito? 37 grados centígrados. ¿Qué pasa con el pH? Y aquí viene algo muy interesante. Cuando a usted se le pregunta cuál es el pH óptimo de una enzima, va de 0 a 14. ¿Por qué? Porque si yo le digo que aunque la mayoría 7.4, pero si yo le digo la pepsina, la que se encuentra en el jugo gástrico, ¿qué pH tiene el jugo gástrico? 1. Y la pepsina se encuentra en el jugo gástrico. Muy bien, ahí está actuando la digestión de los enlaces peptídicos de las proteínas se da en el estómago. En el estómago el pH es 1 o a 2. Algunos dicen 0. ¿Cuál va a ser el pH óptimo entonces de esa enzima? 1 o 2. Pero ¿qué pasa con la alfa-amilasa salival? La alfa-amilasa salival, el pH de la saliva entre 6.5 y 7.2, ese es su pH óptimo. Cuando la alfa-amilasa salival llega al estómago, se para la actividad enzimática. De ahí que cuando usted escuchó eso que comentan, que por ahí lo ha de haber leído, escuchado, y dice, hay que masticar 30 veces. 30 veces. Y usted dice, ay, voy a estar como rumiante ahí. Pues sí, ¿para qué? Uno, desde el punto de vista bioquímico, es romper los enlaces, exponer los enlaces. No se olviden que el sitio activo es chiquitito y yo tengo que, por ejemplo, el almidón, vimos su estructura grande, está formado por amilosa y amilopectina, grande. Y la alfa-amilasa salival ataca el enlace alfa, eso que une la glucosa. ¿Y dónde tiene que entrar ese enlace para que se rompa? Tiene que entrar en la enzima, en el sitio activo. Y el sitio activo es chiquitito, es como ensartar un hilo en una aguja. Yo voy a necesitar que esos enlaces se expongan. ¿Cómo consigo eso? Fragmentando ese gran pedazo de pan, ese pedazo de yuca, lo fragmento y voy poniendo los enlaces a ese sitio activo. ¿Qué ocurre si yo no hago eso? ¿Qué es lo que sucede cuando vamos a los churrascos? Y decimos, ay, hay harto churrasco. Deme yuca, deme arroz con queso y carne. Usted hace una, dos, voy por la segunda vuelta. A todo esto, en la tercera vuelta del churrasco, usted siente una pesadez en el estómago. Usted está buscando, necesito, dice, tengo una acidez. ¿Qué es lo que ocurrió?
y usted no le dio tiempo, no ni ese pedazo de yuca, un pedazo adentro. La digestión de ese pedazo de yuca se paró, llegó al estómago y se paró. Los pedazos de carne sí sufrieron un proceso de digestión. Entonces usted siente que el estómago lo tiene abombado, lo siente, creo que he comido demasiado. Después de que engulló la comida, no le dio tiempo. Ahora, sin embargo, si usted hubiese masticado las 30 veces, si usted hubiese tenido, le hubiese dado el tiempo necesario, de seguro que no hacía una segunda vuelta. De seguro que no hacía una segunda vuelta buscando un segundo plato de comida, porque se iba a sentir saciado. Hay que tener en cuenta que la alfa-amilasa salival se murió en el estómago, se acabó la digestión de sus hidratos de carbono, se infla, se agranda. ¿Dónde hay que esperar que llegue eso? Al jugo pancreático. El jugo pancreático recién se va a vaciar, tiene un pH de 8.4. Ahí, ¿quién está? La alfa-amilasa pancreática. Ella va a acabar de hacer el trabajo que aquí no se pudo hacer. Y no le queda otra. Entonces empieza a bombardear, empieza a trabajar. Entonces ahí vienen los problemas que dice, consume grandes hidratos de carbono, tuvo problemas de páncreas, tuvo pancreatitis, mala alimentación, mala digestión. Entonces hay que cuidar nuestro aparato digestivo. Tenemos que saber quién diría que ese hecho de masticar había tenido gran importancia. Y tiene importancia porque las enzimas actúan a determinado pH. Fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina que ustedes han expuesto funciona, como su nombre dice, a un pH alcalino. No es lo mismo que la fosfatasa ácida prostática. La fosfatasa ácida prostática, como su nombre dice, me ayuda o funciona a pH ácido. Existe una enzima que es independiente del pH, que puede funcionar en cualquier valor de pH, que la utilizan mucho los investigadores, que es la papaína. La papaína tiene un valor constante de pH. Entonces, ¿cuál es el pH óptimo de las enzimas? Depende de qué enzima. Que muchas pueden funcionar a un pH de 7.4, hablando del pH de la sangre. Por eso es que el equilibrio ácido-base es tan importante para mantener la actividad enzimática. Muy bien, hasta aquí parece que todo suena maravilloso. Ay, las enzimas aumentan la velocidad de la reacción. Si no hubiera enzimas no hubiera productos, si no hubiera esos productos no hubiera energía, etcétera, etcétera. Pero resulta que las enzimas se pueden inhibir, y las puedo inhibir de manera reversible o irreversible. Dicho de otra manera, a ese superauto no hay nada que lo pare. Sí, había habido algo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? ¿Qué me detiene a las enzimas? Los inhibidores. Y estos inhibidores enzimáticos, ¿qué son? Entonces viene uno y se pregunta, ¿y ese inhibidor enzimático qué es? ¿Qué le provoca a las enzimas? Son compuestos químicos que burlan al sitio activo de la enzima, la confunden y entran, muchos de ellos pueden entrar al sitio activo. Otros se ponen en el complejo enzima-sustrato, impiden que se forme el producto. Otras se pegan en cualquier sitio el inhibidor y la hacen lenta. Entonces, estas inhibiciones pueden ser reversibles e irreversibles. Las irreversibles, los famosos venenos organofosforados, por ejemplo. A ver, nosotros somos países tercermundistas. Recibimos muchas donaciones. Y bueno, pues cuando recibimos las donaciones las agradecemos. Y hay donaciones que no son buenas, como los famosos venenos organofosforados que ya no se deberían ocupar y que, bueno, los grandes países lo desechan y dicen démoselo a los países pobres. Y ahí estamos nosotros.
Y llegan esos venenos para proteger los chacos, la provisión, los sembradíos. Y el que cultiva, claro, desconoce y empieza a echar, porque a que su producción se vea comida por la plaga, empieza a echar el veneno. Y si son venenos organofosforados, estos venenos organofosforados inhiben directamente a la enzima acetilcolinesterasa. Para el sistema nervioso, automáticamente la persona se muere. Es una inhibición de tipo y no hay vuelta, se muere. Entonces se dan esos casos donde a veces los niños de los productores van, comen, alzan del suelo el producto, la fruta, alzan del suelo los tomates y lo comen. Y de repente obviamente se mueren. Y que nadie dice ha sido producto de envenenamiento, ¿qué es lo que generalmente? Mal puesto. Allá vino la vecina, de allá del otro lado le puso mal puesto. No, que algo paranormal, que vino el duende y se lo llevó. Y resulta que el niño se murió. Se murió, pero por problemas de este tipo, por ejemplo. Entonces, existen estas inhibiciones de tipo irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? El inhibidor entra al ciclo activo, pero ya no entra como lo hace el sustrato apenas, sino se pega a la enzima, se pega. Y una vez que se pegó a la enzima, ¿qué pasó? Le rompió la estructura. No se olviden que las proteínas son estructura-función. Le rompo la estructura a la proteína, chao la función. Entonces la mato a la enzima. Al matarla a la enzima, paro la actividad catalítica donde ella funcionaba. Entonces, los inhibidores irreversibles tienen esa capacidad. Sin embargo, vamos a ver que las inhibiciones, la industria farmacológica le ha dado un gran auge porque se ayudan, son beneficiosas. Hace rato les he mostrado un ejemplo no beneficioso. Inhibidores reversibles. Los inhibidores reversibles se dividen entre competitivos, no competitivos y anticompetitivos. Los competitivos, bueno, ahí está el tipo de cómo actúan los inhibidores. Veamos, el inhibidor competitivo. El inhibidor competitivo se parece al sustrato. ¿Qué es lo que hace? Compite por el sitio activo. ¿Qué es lo que sucede con los antibióticos? ¿Por qué se recomiendan los antibióticos tomar horario? Porque lo que van a hacer, ellos van a están los compuestos que están causando daño a la actividad del ser humano, si quieren verlo así. Entonces, lo que hace el inhibidor, este inhibidor entra, que es el antibiótico, entra a las enzimas de las bacterias, para que ellas tienen su vía metabólica, porque ellas se alimentan también, entran a los sitios activos de las enzimas de la actividad catalítica de las bacterias, entonces ingresan y frenan la actividad catalítica y la bacteria se muere. ¿Qué sucede cuando usted no toma el antibiótico horario o lo toma 2 días? Esto va funcionando bien los 2 primeros días, pero usted dejó de tomar. ¿Hay inhibidor? No hay inhibidor. Entonces nuevamente el sustrato ingresa a la enzima y seguimos. Y lo sentimos el cuadro peor. Y encima después de todo eso creamos resistencia al antibiótico. El inhibidor. ¿Yo puedo revertir este tipo de inhibición? Claro que lo revierto. Se revierte quitando el inhibidor o aumentando el sustrato. ¿Cómo afecta el inhibidor competitivo? El inhibidor competitivo, la velocidad máxima no cambia, pero sí me cambia la constante de Michaelis, porque yo necesitaría más sustrato para ganarlo al inhibidor y vencer o ganarme el sitio activo, dicho de otra manera. Si el aula de al frente está vacía y aquí se nos cortara el multimedia y les digo vámonos al frente, y al frente están esperando para rendir examen,
Si ustedes, que son mayoría, ganan y afuera hay 10, solamente hubieran 10 estudiantes, ustedes que son mayoría ganan el sitio activo, ganan la puerta, y los otros se van a quedar afuera. Entonces, mientras yo, si tengo mayor sustrato, voy a ganar el sitio activo y los voy a dejar a los inhibidores afuera. Caso, ¿cómo sería al revés? De que le digo, vámonos allá al frente y resulta que afuera hay 1000. Obvio que nos van a ganar el aula comparado con nosotros, que somos pocos. Entonces, lo mismo sucedería si el inhibidor supera al sustrato. Entonces, este tipo de inhibición, de la manera más sencillita, la velocidad máxima no me la va a cambiar de la enzima, pero sí me va a cambiar la constante de Michaelis, porque el proceso se revierte por el agregado de sustrato. Muy diferente es el inhibidor no competitivo. Al inhibidor no competitivo no le interesa el sustrato, no le interesa. Por eso se llama no competitivo. Él pelea otro sitio diferente del sitio activo. Puede unirse en otro sitio. Ese otro sitio va a provocar en la enzima que disminuya la velocidad máxima sin modificar la constante de Michaelis. ¿Por qué disminuye la velocidad máxima? Es como que a usted le echen en la espalda una mochila con piedra. ¿Va a correr igual que sin la mochila sin piedra? No, pues. Entonces, la enzima, este inhibidor, se pega, esta es la enzima. El inhibidor se pega sobre la enzima. No le importa el sitio activo, no le importa competir con el sustrato, pero la hace lenta. La velocidad, la actividad catalítica se hace lenta. Por eso disminuye con inhibidor, la velocidad disminuye sin modificar la constante de Michaelis. Yo revierto agregándole constante de Michaelis, no, solamente revierto quitándole el inhibidor. Y el anticompetitivo no le interesa el sitio activo, no le interesa otro sitio diferente. ¿Qué es lo que compite? Se une en el complejo enzima-sustrato. En el momento la enzima viene feliz, tranquila, se une al sustrato y ¿qué es lo que hace? Se pega el inhibidor. Entonces esto no puede salir. El sustrato no puede salir convertido en producto. La enzima no puede soltar al sustrato tan fácilmente. Entonces lo que yo voy a tener que va a disminuir la constante de Michaelis y me va a disminuir la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque el complejo enzima-sustrato se ve inhibido. Entonces, ¿qué hizo la farmacología? Esto que les estoy dando tiene que ver para cuando ustedes estudien la parte farmacológica, cuando tengan que estudiar. La farmacología va más allá de que usted se aprenda y empiece a repetir simplemente: estos son los antibióticos para las gram positivas, estos son los antibióticos para las gram negativas. A más allá de eso, usted tiene que ver cómo actúa cada medicamento, entendiéndose si es un medicamento para calmar el dolor, entendiéndose si es un medicamento para el cáncer, etc. Entonces, miren ustedes lo que hizo la industria farmacológica. Por ejemplo, la lovastatina. La lovastatina es un antibiótico que lo utilizamos para el colesterol. Uso terapéutico que es hipercolesterolema. Disminuye el colesterol en sangre. ¿Cómo lo disminuye? Porque yo voy a utilizar un inhibidor que me va a atacar a la enzima HMG o enzima sintetasa, que es la enzima, o reductasa, perdón, que es la enzima reguladora de la síntesis de colesterol. Entonces, el inhibidor es de tipo competitivo, vale decir, va a competir por el sitio activo. En el momento que yo dejo de tomar esto, otra vez vuelve el hipercolesterolemia, porque es competitivo. Quito el inhibidor y vuelvo. Yo venía bien, con mi colesterol bien, tomando la lovastatina. Pero resulta que usted dejó de tomar y al poco tiempo otra vez. ¿Por qué? Porque este medicamento actúa sobre esta enzima en particular, compitiendo por el sitio activo. Si
Yo le quito el inhibidor, ¿qué pasa? Otra vez entra el sustrato, otra vez se sintetiza gran cantidad de colesterol. Otro, a ver, el que ustedes conocen, la aspirina, la famosa aspirina, antiinflamatorio. ¿Sobre qué actúa? Sobre la ciclooxigenasa, la enzima causante de los procesos de la inflamación, y es un inhibidor de tipo irreversible. Usted lo toma durante unos cuantos días, chao dolor, ¿no ve? No es que va a estar toda su vida tomando la aspirina para el dolor, ¿no? Chao dolor. Mataron a la ciclooxigenasa, un inhibidor de tipo irreversible. Se acabó el proceso de la inflamación. Entonces, esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo la industria farmacéutica ha hecho uso de los inhibidores para bien, porque no es para mal, es para bien. Ahí está para el cáncer, etc. Entonces, cuando ustedes estén estudiando farmacología y les hable de los inhibidores, cuando estén viendo cómo actúa el mecanismo de acción, que eso es lo que ustedes tienen que aprender, el mecanismo de acción, no se conformen con aprenderse de memoria. Los AINES, ¿cuáles son los AINES? Y empiezan a relatar cómo es. No, eso no. Tienen que solamente cómo actúan los AINES, cuál es su accionar de los AINEs, cómo actúa un medicamento frente al cáncer. No es cuáles son los medicamentos frente al cáncer y empiezan a recetar, no, porque eso cualquiera agarra el Bademé, el librito farmacológico y dice, a ver, busquemos medicamento contra el cáncer, listo. En ese caso todo el mundo es médico, ¿no ves? Hay que estudiar el principio, el mecanismo activo, y en eso es lo que les da punta a la doctora Dani, que les toma el examen oral, ¿no ves? Por nada más, porque ustedes necesitan aprender lo que es el principio activo, el mecanismo de acción de la parte farmacológica. Y ahí entran las enzimas. Entonces tienen el fundamento, el conocimiento previo ahora. Regulación de la actividad enzimática. ¿Cómo se regulan las enzimas? Las enzimas venían felices actuando, pero llega un momento en que hay que parar su actividad catalítica. ¿Cómo la paro la actividad catalítica? Una de ellas son las enzimas que se llaman enzimas alostéricas. ¿Qué son las enzimas alostéricas? Las enzimas alostéricas son proteínas también que tienen otro sitio activo, otro sitio diferente al sitio activo donde va a entrar el modulador alostérico. El modulador alostérico puede ser positivo si activa, si favorece la actividad catalítica, o el modulador alostérico puede ser negativo si para o suprime la actividad enzimática. Entonces, la enzima alostérica es, aquí entra el sustrato y aquí entra el modulador alostérico. Esta enzima alostérica tiene un sitio activo y tiene otro sitio donde va a entrar el modulador alostérico. Entonces nosotros vamos a ver, cuando estemos hablando del metabolismo de los hidratos de carbono, les voy a decir, esta enzima se considera alostérica. ¿Por qué lo dice? La bibliografía dice, la vía de la glucólisis está regulada por las siguientes enzimas alostéricas. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que son enzimas que van a tener otro espacio diferente al sitio activo, donde va a entrar un modulador alostérico positivo, se activa la vía, o un modulador alostérico negativo, se para la vía. Bueno, esto. Papel clínico de las enzimas. Papel clínico de las enzimas, se han cansado, han expuesto hasta el cansancio todo lo que venía a ser los diferentes tipos de enzimas que pueden contribuir al diagnóstico, pueden ayudar al diagnóstico. En este caso, y la pregunta era de alguno, que alguno de ustedes se acercó en algún momento y me preguntó, ¿por qué las transaminasas pasan al torrente sanguíneo? ¿Se dan cuenta? Las transaminasas son intrahepáticas. ¿Su valor de referencia de dónde a dónde? ¿De qué valor a qué valor? ¿Se acuerdan más o menos? Menor a 40, o algunos dicen, va de 0 a 40, de 2 a 41, a 38, a 32, hasta ahí. Es el valor de referencia.
cuidado que no digo valor normal, digo valor de referencia. Y alguien se acercó y me preguntó y me dice, ¿y pero por qué? ¿Por qué se pasan? ¿Por qué aumentan en el torrente sanguíneo? ¿Por qué llegan? Dice que llega a un valor de aquí de 400, de 800. ¿Por qué llegan a esos valores? Y no solamente las transaminasas, la mayoría de las enzimas que se encuentran formando parte de ciertos organelos, de ciertas células. Y la respuesta está aquí. Puede ser por necrosis. La actividad enzimática en el plasma y otros líquidos biológicos se produce por necrosis, ruptura, destrucción celular, vaciamiento. Puede ser en un proceso de hepatitis viral grave. Rompo la célula de los hepatocitos y empiezan las transaminasas al pasar al torrente sanguíneo. Puede ser por aumento de la permeabilidad antes o parecido de la necrosis. Aumenta la permeabilidad de los hepatocitos, está recién en una hepatitis viral aguda o una hepatitis aguda, entonces empieza a aumentar recién la permeabilidad, no ha habido necrosis, sube las transaminasas. Y resulta que las transaminasas no están tan elevadas, porque solamente hay una permeabilidad aumentada. Una necrosis mayor, resulta que tengo gran cantidad de transaminasas en el torrente sanguíneo, 800. Ya pensaré que el caso está más grave. Otro, sobreproducción, lo que ocurre muchas veces en los procesos malignos. En los procesos malignos, que es ahí donde se apoyan en los marcadores tumorales, que lamentablemente vamos a ver si al año incorporamos algo de marcadores tumorales. Ustedes saben que existen diferentes pruebas de laboratorio que contribuyen a medir dónde se encuentra el cáncer. Hay el CA-59, hay la fosfatasa ácida prostática, que son enzimas que me ayudan a determinar si mi paciente, por ejemplo, el grado de metástasis que tiene, el grado de cáncer, etc. Entonces, eso no lo hemos visto, no lo hemos visto nunca. Vamos a ver si ya al año logramos incorporar marcadores tumorales. En este caso existen pruebas, porque usted dirá, ¿y cómo yo me ayudo, médico, a saber que mi paciente tiene un cáncer de mama o tiene un cáncer de estómago? Hay marcadores tumorales que se hacen al paciente, se le cuantifican, y si estos valores sobresalen del valor de referencia, me está diciendo que el paciente presenta. Entonces, sobreproducción, mayor metabolismo en un tejido con neoplasia, salen ciertos compuestos, salen las enzimas y me permite determinar, por ejemplo, un problema de característico maligno. Menor eliminación, no se elimina normalmente una obstrucción biliar. ¿Cuál era la fosfatasa? Ya les dije. La fosfatasa, ¿cuál era la enzima? Le voy a decir, ¿cuál era la enzima que me ayudaba a diagnosticar o hacer ese diagnóstico diferencial? La fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina se aumentaba y me decía que había una obstrucción biliar. ¿Ven? Ese es el diagnóstico diferencial. Incremento de células inflamatorias, estas que pueden aparecer en los líquidos pleurales, ascíticos, que tampoco lo hemos visto. Pero ven exudados, trasudados en bacterias, ¿no? Eso lo ven, ya nosotros hay. Ya lo ven en anatomía patológica, los marcadores, entonces estamos bien, no tenemos necesidad. Pero por ahí lo vamos a mencionar. Bien, ve que le hace falta. Ya. Entonces, ¿dónde origen de las enzimas? Podemos encontrar, ya terminamos, específicas del plasma, las secretadas y del metabolismo celular. Muchas de estas ya las conocen, así que no tiene interés que volvamos sobre ello. Esto, lo que ustedes han expuesto, ¿se acuerdan que les decía? Cada enzima tienen que hablarla, dónde se encuentra, cuál es su funcionalidad, etc. Lo único, y el papel de las enzimas en la medicina, ¿qué hacen? Contribuyen al diagnóstico, al tratamiento, etc. Las isoenzimas. Esto es lo que yo no les podía preguntar a ustedes cuando estaban exponiendo. ¿Qué es una isoenzima? ¿Qué es lo que se les pregunta a las egresadas de la carrera de bioquímica cuando hablan?
CPK-MB, uno les pregunta, ¿y qué es la CPK-MB? Una enzima. No, ¿qué es la CPK-MB? Una isoenzima. Y a ustedes no les podía preguntar porque no lo habíamos visto todavía. ¿Qué son las isoenzimas? Ahí clarito dice. Son enzimas que tienen distinta estructura molecular, aunque su función biológica es similar. Estas diferencias de estructura se traducen en ligeros cambios de la enzima como propiedades. La forma de cada isoenzima se adapta perfectamente a la función que debe realizar. Así, podemos observar la existencia de isoenzimas en diferentes funciones. Por ejemplo, en el tejido, el compartimento celular, en el momento concreto del desarrollo. Si usted me dice de cuáles me está hablando, por ejemplo, las isoenzimas de la LDH. Alguno de ustedes la mencionó y dijo, hay LDH 1, 2, 3, 4 y 5. Pero resulta que hay una de ellas que me va a contribuir en mayor cantidad a medir actividad hepática, por ejemplo, o a medir actividad de tipo cardíaca. Entonces, ¿cuál de todas estas puede ser? ¿Qué es lo malo de las isoenzimas? Que no todos los laboratorios la cuantifican. Que no se, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, solo se cuantifica la lactato deshidrogenasa. Si usted al laboratorio le dice, quiero la lactato deshidrogenasa 3, le va a decir, no hay actividad. Le medimos la lactato deshidrogenasa. Es lo mismo que pasa con la CPK. Ahí estamos en los diferentes lugares de la lactato deshidrogenasa. Es lo mismo que pasa con la CPK. La CPK hay 3 isoenzimas. La BB que está en el cerebro, la MB que está en el músculo cardíaco y la MM en el músculo esquelético. ¿Cuál es la que le interesa a usted para el músculo cardíaco? La MB. Pero ¿qué es lo que ocurre? No todos los laboratorios tienen. Entonces, cuando usted vaya a un laboratorio, tenga que cuantificar porque su paciente está grave y el laboratorio le dice, solo tenemos la CPK, la creatinquinasa, le está diciendo, tengo la total, la que me va a cuantificar la BB, la MB y la MM. Si usted le dice, no, es que yo quiero la isoenzima MB, le está diciendo la específica. Le va a decir, no hay reactivo, pero la CPK le sirve. Porque si se subió y usted está sospechando problema cardíaco, de seguro que la que ha subido de las 3 es la MB. Ahora, si hay un problema en el cerebro, seguro que la que se sube es la BB. Entonces, esas son las isoenzimas. ¿Listo? Acabamos, muchachos.